Entonces veamos lo que es la prueba T. Supone que estas variables, para aplicar la prueba T, las variables que están en estudio deben estar medidas como mínimo en escala de intervalo, es decir, deben ser escalas de intervalo o de razón, valores cuantitativos. Veamos un ejemplo. Dice una compañía que vende cereales, imprime en el paquete, contiene 12 kilogramos. Un supervisor gubernamental selecciona una muestra de 9 empaques y su peso promedio da un valor de 12,24 kilogramos, con un promedio de dispersión de 0,6 kilogramos. Entonces se pregunta, ¿qué conclusión puede emitirse para tomar una decisión acerca de lo especificado por la compañía en lo impreso en los paquetes sobre su peso con un nivel de significación del 0,05 de alfa? En un nivel de entonces de significación sería el 5%. El caso es que en el paquete, en la etiqueta de este producto dice que el peso es de 12 kilogramos, pero la muestra que se tomó y se promedió los valores dio 12,24 kilogramos. Queremos probar si realmente lo que está impreso en el paquete, en la etiqueta, es lo que se cumple. Aquí tenemos entonces, pueden leer parte de la interpretación de la solución, lo que les acabo de decir. En este caso, como la muestra es pequeña, de 9 empaques, no podemos trabajar con la distribución Z, sino que vamos a recurrir a una distribución T de Student. Tenemos los siguientes datos. Media poblacional 12 kilogramos porque es lo que dice en la etiqueta para todos los productos. Se tomó una muestra de 9 empaques. Esos 9 empaques arrojó un promedio de 12,24 kilogramos con una dispersión de 0,6 kilogramos. Y acá se está estableciendo un coeficiente de confianza de 0,05 o un nivel del 5% de significación. Primer paso, formular las hipótesis. Igual, las hipótesis de investigación. La hipótesis nula, como de costumbre, va a establecer que no existe diferencia significativa entre lo que dice la etiqueta y el peso que obtuvo como promedio el supervisor. Y como hipótesis alterna podemos decir que el peso de los paquetes del cereal es diferente al especificado por la compañía en la etiqueta. Podríamos hablar de mayor o menor, pero con lo que queremos asesorar es si cumple con la etiqueta, pues vamos a tomarlo como que es diferente. La hipótesis estadística sería mu sub 0, h sub 0, perdón, mu igual a 12 kilogramos y h sub 1, mu diferente de 12 kilogramos. Segundo paso, pues seleccionamos el nivel de significación, que ya no lo dan. Se va a tratar de una prueba bilateral por ambos lados, de dos colas. Como es una muestra pequeña, se trabajará con la distribución T de Student. Gráficamente tenemos acá una distribución platicúrtica alejada del eje horizontal acá en las colas. Vamos a tener dos valores críticos que van a encerrar el área de aceptación de h sub 0. Hacia los extremos tenemos las zonas rayadas, que son las áreas de rechazo de h sub 0. Entonces vamos a buscar los grados de libertad para poder buscar el T teórico. En este caso, antes trabajábamos con Z, ahora tenemos que buscar son T críticos. Los grados de libertad vienen dados por la ecuación B igual a n menos 1, n vale 9, los 9 empaques que se seleccionaron como muestra, menos 1, 8, con un nivel de significación, un coeficiente de significación del 0,05. Buscamos la tabla, vamos a la prueba de dos colas, como aparece acá, 8 grados de libertad, con un nivel del 5%. Al cruzar estas dos rectas, vamos a tener que el T crítico tiene un valor de 2,306, con signo negativo para el lado izquierdo de la media y con signo positivo para el lado derecho de la media. Estos son los valores críticos. Si nosotros obtenemos un T calculado que esté comprendido entre estos dos valores, vamos a aceptar la hipótesis nula, pero si da un valor menor que este, menos 2,306, o da mayor a 2,306, va a caer en la zona de rechazo. Tercer paso, calcular el estadístico de prueba. Lo calculamos igual como la distribución Z.
aquí en lugar de Z será ahora T, media aritmética de la muestra, menos la media aritmética de la población, sobre el error típico, y nos va a quedar, al sustituir los valores, que el T calculado es de 1,2. Vamos a establecer como cuarto paso la regla de la decisión, lo que acabo de decir hace rato. Si el T calculado es mayor o igual que el menos T de tabla, y a su vez menor o igual que al T de tabla, se acepta H sub 0, la hipótesis nula. Caso contrario, se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. En este caso estamos viendo que 1,2 está entre esos dos valores. Ya podemos decir que se va a aceptar la hipótesis nula. Como quinto paso la decisión, como ese valor de 1,2 está comprendido entre estos dos valores T críticos, va a caer en la zona de no rechazo o de aceptación de la hipótesis nula. Por lo tanto, se va a aceptar esa hipótesis nula. No va a existir diferencia significativa entre lo que dice la etiqueta y lo encontrado por el supervisor. Por eso se concluye que con un nivel de significancia de 0,05 se comprobó que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis de que el peso promedio de los paquetes de cereal es de 12 kilogramos, lo que acabo de decir. Por lo tanto, se puede concluir también que la diferencia que se está observando con la muestra puede ser debido al azar o debido al proceso del muestreo. Veamos otro ejercicio de la aplicación de la prueba T. Acá se tiene un docente integrador de una determinada unidad educativa, preocupado por el aprendizaje de sus estudiantes. Él decide abordar una investigación indicándole a los docentes especialistas de las asignaturas de física, química y matemática que para el lapso próximo van a explicar y evaluar esas asignaturas, los contenidos, en dos formas, usando el método tradicional y luego un método innovador. Para ese análisis estadístico de la investigación se va a tomar una muestra de dos estudiantes con estas características. Se va a analizar una variable cualitativa como el turno, en el cual se reciben las clases, y 6 variables cuantitativas como el rendimiento académico en las 3 asignaturas y los 2 métodos de enseñanza. En tal caso, este estudio va a verificar la efectividad de esos 2 métodos de enseñanza. Esto es como un ejemplo de aplicación de la distribución T en investigaciones reales. De acuerdo a la hipótesis de la investigación, vamos a recurrir a una o varias variables independientes. Vamos a aprovechar acá para explicar algunas cuestiones de variables independientes y dependientes entre grupos y dentro de los grupos que trataremos en el próximo tema. Vamos a decir que tenemos las variables independientes entre grupos. Puede ser el turno escolar porque vamos a tener 3 turnos, un turno en la mañana, un turno en la tarde y un turno en la noche. Esas variables son independientes entre esos grupos, turno escolar. Dentro de los grupos va a ser una variable independiente la asignatura, cualquiera de las 3 asignaturas. Y dentro de los grupos también va a ser una variable independiente el método de enseñanza. Veamos la tabla que se estructuró después de la recogida de los datos. Aquí hay una tabla. Vamos a trabajar con la parte de matemática. Aquí están los 12 casos. Aquí está el turno. Hay 4, 1, 2, 3, 4 estudiantes del turno de la mañana, 4 estudiantes del turno de la tarde, 4 estudiantes del turno de la noche. Y aquí están los dos métodos, el método tradicional y el método innovado. Aquí están las calificaciones entonces en el método tradicional para física, química y matemática, y las calificaciones en el método innovado para física, química y matemática. Veamos, con esos datos vamos a ver un ejemplo para probar una media poblacional. Esto permite si la media aritmética de una muestra pertenece a una población. Recuerden que esos dos estudiantes son muestras de poblaciones que fueron extraídos. El ejemplo es el siguiente. Vamos a comprobar para la variable física del método tradicional si pertenece a una población con una media aritmética de 11 puntos. Vamos a utilizar un nivel de significación del 5%. Como el tamaño de la muestra es menor que 30, puesto que se tomaron 2 estudiantes, la prueba se va a hacer para muestras pequeñas, apoyado en la distribución T de student. Primer paso, formular las hipótesis. La de investigación, H sub 0,
establece que la media poblacional de la asignatura física con el método tradicional es de 11 puntos y no lo que esté arrojando la muestra. Contra la hipótesis alterna de que la media poblacional de física con el método tradicional es diferente, no tenemos presunción de si es mayor o menor, vamos a establecer simplemente que es diferente. En el lenguaje matemático tenemos h sub 0, mu igual a 11 puntos para el caso de física y h sub 1, mu diferente de 11 puntos. Siguiente paso, seleccionar el nivel de significación, que ya no lo dicen, que es del 5% o el coeficiente del 0,05. Es una prueba de dos colas para la media aritmética apoyada en distribución de Student. Buscamos los grados de libertad, serían 12 menos 1, 11. Hacemos la gráfica. Aquí tenemos la media aritmética de toda la población. Habrán dos valores críticos de t para un alfa de 0,05. Vamos a establecer estos puntos críticos, un menos t igual a 2,201 y un t igual a 2,201. Estos valores se obtienen tal y como se obtuvo en el caso anterior, utilizando la tabla, de la misma manera que se utilizó, solo que en ese caso, en lugar de grado de libertad 8, en aquel caso, en este caso es 11, y sigue siendo un nivel del 5%. Esta va a ser la zona de aceptación de h sub 0, y estas son las zonas de rechazo de h sub 0. Observamos aquí la tabla donde salió lo anterior. Grado de libertad 11. Nivel de significación 5% para una prueba bilateral. Aquí nos da 2,01. Ese fue el 2,201 que colocamos en el gráfico anterior. De ahí sale ese valor. Entonces el valor crítico, el valor de crítico que se obtiene de la tabla. Entonces, si el valor calculado está comprendido entre estos dos valores, más o menos 2,201, se va a aceptar h sub 0, caso contrario se va a rechazar. Vamos a determinar el estadístico de prueba, se puede utilizar mediante esta ecuación. Sustituyendo los valores, nos va a quedar un t de menos 0, aproximadamente 41. También se puede usar la opción esta de esta ecuación. Acá esto se lee como ese estimador de la desviación típica, o se puede utilizar directamente con este. Estas ecuaciones ya se tratan de manera similar a lo que se hizo en distribución del muestreo. Se puede trabajar con cualquiera de estas dos o directamente con esta. Cuarto paso, la regla de la decisión. Lo que acabo de decir, si el t calculado está entre esos dos valores, se va a aceptar la hipótesis nula, caso contrario se va a rechazar. Quinto paso, tomar la decisión. Como ese valor cae entre ellos dos, cae en la zona de aceptación, por lo tanto se va a aceptar la hipótesis nula, es decir, que la muestra con una media de 10,5 sí se extrajo de una población cuya media es de 11 puntos. Vale decir que para la muestra 10,5 puede ser efectos del muestreo o del azar. Bien, esto ha sido la primera sección de lo que es la prueba de hipótesis. En una futura entrega empezaremos analizando cuándo se deben probar igualdad de medias para más de dos grupos o más de dos poblaciones, donde haremos uso de otra técnica conocida como el análisis de varianza. Gracias.